Entonces vamos a intentar, por todos los medios posibles, desgranar estos temas, ¿vale? Que es tanto la unción como la llenura. ¿Os acordáis que lo que hemos tocado en las clases? Toquemos la morada en el Antiguo Testamento, toquemos la persona, los atributos del Espíritu Santo, la deidad, el bautismo, la regeneración, ¿os acordáis? Y repasándolo, ¿vale? Que es muy importante, porque tanto en el bautismo del Espíritu Santo como en la unción y la llenura ha habido muchísimas equivocaciones, ¿vale? Todo lo enfocan a poder, a algo extraordinario, a un movimiento sobrenatural, cosa que las Escrituras no enseñan. Yo he empezado a analizar las Escrituras y a escuchar y a estudiar a los mayores teólogos del siglo XXI, y todos van a parar al criterio que yo en esta tarde voy a desarrollar, ¿vale? Tanto el bautismo, que ya lo toquemos, como la unción y la llenura han sido sinónimos de expectación. Han hecho de la casa de Dios un circo, ¿vale? Alterando lo que la palabra del Señor dice y confundiendo la vida del Espíritu con la emoción y con la locura. Entonces, qué bonito es poder tener esta luz para que el día de mañana, si pasa, sepamos lo que viene de parte del Señor, lo que viene producido por el corazón del hombre. ¿Amén? Porque Dios perdona la ignorancia, ¿sí o no? Pero no la justifica. Una cosa es que Dios la perdone, porque la perdona, pero no la justifica. Dios justifica lo que Él ha dicho. Y el Espíritu Santo jamás de los jamases se va a mover en algo que Él no ha dicho, porque es contrario a su naturaleza. Entonces, una cosa es que Dios me perdone porque yo me equivoco, o en este caso la pase por alto, y otra cosa es que Dios justifique mi error y mi equivocación, y la gloria de Dios esté en eso que estoy haciendo. No puede estar la gloria de Dios, porque Dios avala lo que Él ha dicho, no lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿Vale? Entonces, dejando aparte el bautismo, que es un tema de controversia, ¿vale? Porque rápidamente os lo digo, ellos se creen que el bautismo es indiferente a lo que la otra semana enseñemos, y dicen que un cristiano, en el tiempo de su vida hay cristianos que están bautizados con el Espíritu Santo de poder, con el bautismo del Espíritu Santo de poder, y a ese poder se le notifica o se le ve el hablar en lenguas, ¿vale? Entonces la palabra del Señor nos enseña que, como os expliqué, que el bautismo viene en el momento de la regeneración, y que en 1 Corintios, ¿vale?, nos enseña, creo que era el capítulo 12, nos enseña que todos fuimos injertados por un mismo espíritu. ¿Dónde? En el cuerpo de Jesús. Entonces, la definición, de una manera resumida, lo que significa el bautismo es el acto por el cual Cristo, mediante su Espíritu, nos injerta en el cuerpo. En el Espíritu Santo nos injerta en el cuerpo de Jesús, siendo Jesús la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ese es el bautismo, nada más. Todo lo demás son cohetes artificiales, o como dije la última vez, Peter Pan en el País de las Maravillas, que intentan buscar algo nuevo, algo sorprendente y algo alusorio. ¿Por qué? Porque como no aman la palabra ni se someten a ella, pues necesitan en los cultos que se les motiven los sentimientos. Y como no se les motivan los sentimientos, pues intentan buscar unas alteraciones equivocadas. ¿Y qué pasa? Que todas esas equivocaciones entran en nuestras iglesias. Porque si algo hemos tenido en la iglesia de Filadelfia es que rápidamente hemos aceptado lo nuevo. Ha venido el mover de la caída, rápidamente le hemos absorbido. Ha venido el tema del soplo, rápidamente le hemos absorbido. Somos fenómenos en absorber. Pero viene un tiempo donde Dios quiere que la palabra del Señor sea analizada para hacer un buen uso de la palabra. ¿Cuál es? Examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la unción, ¿vale? Vamos a desarrollar la unción, que es muy importante. Dentro de la unción, ¿vale?, vais a escuchar, y habéis escuchado, términos del vocabulario de la palabra unción, que es unción fresca. ¿La habéis escuchado? Eso es un término que muchos predicadores, profesores,
Y gente enseña, unción fresca. Niveles de unción, como si fuera esto San Goku, ¿sabes? Niveles, un nivel, 2 niveles, 3 niveles. ¿Os dais cuenta? Que en vez de doctrina aparece el país de las maravillas. Entonces, todo eso se ha llevado de una manera para poder emocionar al hombre, alterar sus sentimientos, ¿vale? No haciendo que el hombre desde el primer día se enamore de la palabra para que él esté estable, sea un hombre estable a la luz de la palabra, firme, con dominio propio, que ahora entraremos. Entonces, la unción vais a verla de una manera. Primero, os dirán, en términos del vocabulario que se ha escuchado, la unción. Como en cierta ocasión escuché a un teólogo diciendo, yo no sé lo que es la unción, pero sí sé cuándo está. Uy, qué bonito quedaba. Era una frase bonita, pero no bíblica. Porque yo sí que sé lo que es la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo, capacitando al creyente. Que ahora lo vamos a explicar. Nada más. Yo no sé lo que es la unción, pero sé cuándo está. Son términos bonitos, que quedan muy bien, ¿vale? Pero no son correctos, ¿vale? Porque la Biblia no los enseña, ¿vale? Ahora, ¿qué es la unción? Vamos a ver. En el Antiguo Testamento la palabra unción tenía una simbología, porque sabéis todos que el Antiguo Testamento y el Nuevo tienen que ir ligados para poder interpretarlos. De aquí que en el libro de los Hebreos tienen que decir, todo era la sombra de lo que tenía que venir, ¿vale? La imagen misma se hacía visible por medio de la sombra, ¿vale? Ahora, ¿qué es? Vamos a verlo. La unción era aquel aceite preparado y elaborado, como Dios había establecido en el Pentateuco, que no solamente era aceite, sino que también era aromático, ¿vale? Exclusivamente para el labor de apartar utensilios, instrumentos, a reyes, a sacerdotes, ¿vale? Y a profetas. ¿Qué se tenía que hacer con ese aceite? Primero, se iba al tabernáculo de reunión, ¿vale? La palabra del Señor, úngeme a aquel rey, úngeme a aquel sacerdote, ¿vale? Apártame los utensilios de aquellos de oro que estaban elaborados y preparados para el propósito de apartados para el santuario. De ahí que cuando en el capítulo 5 se aparece la pared intercalada y le dice, pesado has sido en balanza y has sido, ¿por qué? Porque has profanado los utensilios del santuario. ¿Qué es profanar? Es darle un uso vil a algo que había sido apartado para Jehová. Entonces esos utensilios había traído ese hombre llamado Belsasar y había bebido vino común en una fiesta, aquellos utensilios que Dios se había apartado para un propósito específico. ¿Cuál era? Darle la gloria en los sacrificios en el tabernáculo de reunión, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra unción? La unción era aquel aceite cuyo profeta era el que derramaba por la redoma, un cuerno que se llamaba redoma, se echaba el aceite y se derramaba sobre aquellos que Dios quería con un fin. Primero, para capacitarlos para aquella tarea, era una simbología de capacitación. Y segundo, para apartarlo, atención, consagrarlo y dedicarlo. Mira qué 3 términos. Apártame a Aarón y a sus hijos para el santuario. Apártame a Moisés para santuario. Apártame a este rey para el santuario. Eso es lo que significaba. Dice Levítico, capítulo 8, verso 12, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La palabra santificar, sabéis que significa apartado, consagrado y dedicado, ¿vale? Eso era lo que simbolizaba la unción, ¿vale? Preparar, cualificar y capacitar al hombre para ese propósito específico, ¿vale? Eso era la función en el Nuevo Testamento. En 1 Samuel, capítulo 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, ¿vale? Y lo apartó, lo consagró, lo dedicó, ¿para qué? Para rey. Tanto a los reyes, a los profetas, se le derramaba aceite de la unción, ¿vale? En 1 de Reyes, capítulo 1, verso 34, dice, y allí lo ungirás al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, ¿vale? Aquellos 2 hombres se le apartaba como sacerdote y como rey, derramando el aceite sobre ellos, ¿vale? O en 1 de Reyes 19, 16, a Eliseo, hijo de Safat, ¿vale? Ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Os dais cuenta? Ungirás. Ese aceite no era un aceite común. Era un aceite
de lo cual Dios había destinado simplemente para un propósito y no se podía utilizar para uso común, porque eso era abominable a Jehová. ¿Habéis entendido el propósito del aceite, verdad? Consagrado, dedicado y apartado, porque esto sigue, pero es decir lo mismo todo el rato, ¿vale? Vamos ya directamente al grano. Entonces podemos ver que ahora Jesucristo está en el río del Jordán. Ha entrado, no ha podido entrar en el santuario porque el santuario estaba corrompido. O sea, ha tenido que ir afuera. Se llama el profeta se llama Juan el Bautista. Se ha apartado fuera. Sabéis vosotros que cuando se apartaba un hombre, comenzaba su ministerio, tenía 3 eventos. ¿Os acordáis? Primero, iban al santuario. Segundo, se lavaban en el lavacro. Y tercero, el profeta les echaba aceite. Y cuarto, ya era comisionado para aquella obra. ¿Con qué años? Pues según los sacerdotes empezaban con 30. Cristo no pudo ir al santuario, sino fue al Jordán. El profeta que había era Juan el Bautista. Y el agua no era el lavacro, sino que era el Jordán. Y el aceite era aquel que vino en forma de paloma, de la cual salió la voz del cielo, que dijo: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. ¿Vale? Y ahí empezó su ministerio oficialmente, apartado, consagrado y dedicado. Es ahí que se le llamaba el ungido. Por eso cuando automáticamente ha recibido esa comisión, se ha ido al templo, ha leído Isaías 61 y ¿qué ha dicho? El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿por cuánto? Me ha ungido. Pero si paramos ahí, nada, pero ahora dice, ¿ves? El ungimiento tenía un propósito, que era dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vemos. Y ahora, ahí está Cristo, ungido. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Para, por así decirlo, dedicarlo para ese propósito y esa función, siendo nuestro representante. Pero si ahora nos vamos, que es muy importante, que ahora vamos a intentar desgranar, vámonos a Primera de Juan, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 2, mirad lo que dice. Capítulo 2, a ver dónde se encuentra el texto. En el 20. Si tenéis Biblia, leedlo conmigo, que es importante, ¿vale? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es el único texto que habla de la palabra unción. Atención, ¿eh? Ahí vamos a romper los mitos ahora. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque de ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre. Dice, el que confiesa al Hijo, también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, ¿ves? Está haciendo referencia a lo que han oído, porque Dios no enseña cosas nuevas. Dios recuerda lo que ya está enseñado. ¿Vale? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis el Hijo y el Padre. Y esta promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan. Ahora, ¿os dais cuenta del contexto? Os escribo esto por lo que os engañan. Había gente que estaban engañando con falsa doctrina, con doctrinas equivocadas, arrastrando a los creyentes verdaderos que se habían convertido a Cristo. Pero ahora, tenéis que permanecer ¿en qué? En lo nuevo, en lo sorprendente. No, en lo sobrenatural. No, en lo que ya se ha dicho. ¿Vale? Y ahora dice, os escribo sobre por esto que os engañan ahora. Pero la unción que vosotros recibisteis, 27, Él, ¿ves? Él, el adjetivo Él, atención, permanece en vosotros, ¿ves? Permanece. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. O sea, que es una unción que tiene intelecto que enseña. ¿Vale? Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella que os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijos míos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su vida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Habéis entendido el propósito de lo que está enseñando? Le está diciendo Juan, primeramente, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, atención, porque Él, el Espíritu Santo, aquí está haciendo referencia al Espíritu Santo, os recordará, ¿ves? Todo lo que se ha hablado. Porque lo que hace el Espíritu Santo es recordarte lo que Él ha dicho. Y que es la palabra del Señor.
¿vale? Permanece en vosotros y está en vosotros. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Espíritu Santo? La unción. ¿Qué quiere decir la unción en el Nuevo Testamento? Aquí. Dentro de este texto está diciendo que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido y nación santa. ¿Sí o no? Somos la iglesia del Señor, apartados, consagrados y dedicados, ¿verdad? La iglesia significa eclesia, llamados a salir fuera. O sea, consagrados, dedicados para un propósito. Y el deseo de Dios es nuestra santificación. O sea, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor? Y entramos ya. Que la unción no es otra cosa que el Espíritu Santo. Morando en el creyente y capacitándolo para toda buena obra. Porque ¿quién te capacita para llevar a cabo la obra del Evangelio? ¿Quién? Le tiene que decir el Señor a los apóstoles: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque por vosotros mismos sois incapaces de poder llevar a cabo la obra encomendada. Pero el Espíritu Santo es quien te capacita para llevar a cabo toda la buena obra. Entonces, ¿quién es la unción? ¿La gloria de Dios en un hombre o el Espíritu Santo capacitándolo para toda buena obra? ¿Qué es la unción? Cuando un hombre habla y el ambiente cambia, ¿eso es unción? No, eso es llenura. Entonces, hemos confundido el término llenura con la palabra unción, ¿vale? Y esta frase es muy bonita. Todos los regenerados tienen la unción, pero no todos los regenerados tienen la llenura. ¿Lo entendéis? La repito. Todos los regenerados tienen la unción, pero no todos los regenerados tienen la llenura. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que todos de aquí tenemos la unción. El que no tenga la unción no es salvo. Porque la unción es el Espíritu Santo, capacitándote para toda buena obra. Entonces, ¿qué mitos? ¿Qué mitos ahora podemos romper? Hemos visto en las estradas, hemos visto, aleluya, por internet, aleluya, niveles de unción, extraordinaria, gloria nueva, unción fresca, nada. El Espíritu Santo capacitándote y recordando lo que Él ya ha hablado. ¿No ves lo que dice el texto? Él os recordará. ¿Qué te recordará? Lo que ya ha hablado. ¿Y cómo te puede recordar algo el Señor si no lo estudias, si no lo lees? Porque la palabra recordar, ¿sabes lo que significa? Traer a memoria algo escuchado, vivido o aprendido. Si tú no has escuchado, ni has vivido, ni has aprendido, ¿me puedes decir de qué te puedes acordar? No. La palabra te administra, el Espíritu Santo te administra por medio de la palabra. Te recuerda lo que has leído, lo que has estudiado, a su momento, a su hora. Y le dice a ellos: no temáis. Se están levantando falsos cristos con falsa doctrina en el año 95. Sí, están golpeando con fuerza. Sí, pero no tienen necesidad que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque la unción misma os enseña y permanece en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la unción? ¿Un hombre de poder? ¿Hombres que tienen más poder que otros? ¿O el Espíritu Santo capacitando a todo creyente para llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado? Que es nada más y nada menos que nuestra santificación. Porque a veces buscamos otros propósitos y dejamos el primero. Nos esmeramos en propósitos grandes, que nos hacemos ya más grandes, pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que el deseo de Dios es nuestra santificación. Ese es el propósito primordial de Dios, nuestra santificación. ¿Y sabes lo que significa la palabra santificación? Apartado, consagrado y dedicado. Ese es el propósito. Y ahora dice tu Señor: muéstrame tu propósito. Y te dice el Señor: mi propósito para contigo, joven, es que te santifiques. Porque yo con los utensilios santificados puedo hacer maravillas. El que no se consagra, el que no se dedica y el que no se aparta, Dios no puede utilizarlo. Porque Dios no es como el hombre, El hombre utiliza lo que primero le tiene a mano. Dios utiliza lo correcto, lo recto y lo limpio. Que a veces veamos gente, atención, que veamos gente que aparentemente está siendo utilizada y que vive de una manera desordenada, eso no es Dios. Ahí no tiene que ver nada Dios, No involucremos a veces a Dios con la manipulación en la mano del hombre. Porque Dios se debe a su palabra y cumple su palabra y no se contradice. ¿Dios honra a quién? ¿A los deshonrosos o a los honrosos? No estoy diciendo, hermanos, de un hombre que tenga debilidades. Yo no estoy diciendo eso, Estoy diciendo de hombres que viven de una manera totalmente desordenada. No que se caen, sino que se revuelcan.
Entonces Dios no puede bendecirlos. Dios no puede respaldarlos. ¿Por qué? Sí, la unción está en ellos, porque es el Espíritu Santo capacitándolos. Pero ahí hay que saber tener conocimiento para poder expresarlo. La unción es que tiene la unción. Por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos dicho es un hombre ungido? Se dice sin mala idea. Pero hay que intentar buscar el equilibrio más bíblico. No, es un hombre lleno. No es un hombre ungido. ¿Por qué? Porque un hombre ungido somos todos que hay aquí. Todo aquel que ha sido regenerado, que ha creído en el Señor, ¿vale? Y que lo ha aceptado al Señor como Salvador, es un hombre ungido. Y si él se deja llevar, un hombre capacitado, porque el Espíritu Santo te capacita. Porque hago una pregunta. ¿Es posible llevar a cabo la obra si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros? Es imposible, hermano. ¿Cómo vamos a cumplir algo que ni queremos ni podemos, si el Espíritu Santo nos capacita para ello? ¿Vale? ¿Quién nos enseña? ¿Por qué habemos personas que queremos aprender y el Espíritu Santo nos enseña? Porque Él nos enseña. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Él, en ese contexto, dentro de ese texto, le está diciendo, Él, vosotros tenéis la unción del Santo y eso os mostrará. Entonces, ¿qué es la unción? Repito, ¿es gloria? ¿Es algo sobrenatural? ¿Hay clases de unciones? ¿Hay hombres ungidos y otros que no? Sí, pero si decimos eso estamos diciendo hay hombres regenerados y hombres que no. Claro que hay. Pero niveles de unción, dime un texto donde yo pueda afirmar esa gran verdad. Niveles de unción yo no veo por ningún sitio. Gente ungida y gente que no, ese término, no. Yo veo en la Biblia, que ahora vamos a entrar, gente llena y gente no llena. Yo lo veo, eso es la palabra del Señor. ¿Pero qué es la unción? Es que yo no sé cuándo está la unción, pero sé cuándo. No sé cómo expresarla, pero sí sé cuándo está. Es una frase bonita. Y lo dice un hombre muy importante, ¿eh? Un hombre muy importante, un teólogo muy importante, ¿eh? Pero sin embargo eso no es correcto. La palabra del Señor nos enseña que la gloria de Dios, o un hombre lleno de su gloria, sí podemos... No ha dado el Señor señales para poder verlo. ¿Y qué señales son? Los frutos, que ahora vamos a verlo. Yo no sé, sí, yo sé cuando un hombre está lleno. ¿Por qué? Porque el fruto lo delata. Y ahora vamos a verlo, ¿vale? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta sobre la unción y pasamos directamente a la llenura? ¿No tiene ninguna pregunta? Es que la otra vez dije a un hermano que no había unción fresca y dejó de venir. ¿En serio? Dije eso de la unción fresca, yo no veo, válgame. Desapareció de las clases. ¿En serio? Y hay testigos. Tenía mucha unción. Digo, unción fresca. Ni que fuera ni que el Espíritu Santo a veces estuviera, depende de qué estación estuviera más fresco, natural. ¿Me entendéis? Entonces hay gente a veces que quiere escuchar lo que ellos quieren. Si no se enfadan, como en los cultos a veces. Hay iglesias que como no prediquen lo que ellos quieren, ya no vale. Hemos acostumbrado a las iglesias mal a predicar mensajes que alteran los sentimientos del hombre, que motivan. Y como prediques una palabra que no motive, ya no vale. Incluso no hay vida. Se han hecho expertos. ¿Tú qué sabrás? Si la Biblia no enseña eso. La vida no se ve en un salto. Porque ahora lo explicaremos, ya verás cómo el Señor no se contradice. En un chillido, ahí no se ve la vida. Vamos a ver dónde se ve la vida. Según la palabra, ¿eh? Vamos a hablar con la palabra. ¿Vale? ¿Sí o no? Venga, tenéis unos minutos para preguntar sobre la unción, si tenéis alguna duda. Mientras que busco el otro tema. La unción es el que acepta el Espíritu Santo. Claro, es el Espíritu Santo, pingo. La unción es el Espíritu Santo capacitándote para llevar a cabo la obra. Ya está. Eso es la unción. No hay más. La unción no hay que buscar algo nuevo. Es que la unción viene, te unge, te aparta, te llena de gloria. No. La unción es el hombre que ha recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo capacita para toda buena obra. Ya está. Si tenéis algún texto que me pueda enseñar otra cosa,
Estoy con los oídos prestos para poder escuchar. Sí. A ver, léelo. Dios habla hoy, ¿lo encuentras? Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. ¿Cómo? Sí, vosotros tenéis la unción del santo, pero porque va en un contexto. Yo he leído otro contexto para poder entenderlo. Pero luego, si queréis ir directamente al grano, podéis leer el 20 y del 26 para adelante. En otra escritura, pues lo dirá más entendible, que es lo mismo, pero en un vocabulario más llano. ¿Lo ves? Esta nueva traducción, ¿cuál es? Nueva traducción viviente o la lenguaje actual lo dice. Sí. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Este lo especifica mejor. Así que no necesitan que nadie os enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad y no mentira. Así que tal como Él os ha enseñado, permanecer en la comunión con Cristo. Ahí lo especifica de una manera muy llana. Es la nueva traducción viviente. Sí, lo explica muy bien. Ha leído el 27 también, ¿no? Como contexto. No, no lo he leído. El 27. Sí, pero la unción que vosotros recibiste permanece en vosotros, ese. Sí, lo hemos leído. Pero ha quedado claro el concepto, ¿vale? ¿Qué es la unción? La unción es simplemente la capacidad que el Espíritu Santo te aparta, te consagra para llevar a cabo una obra. La capacidad que te capacita, ¿no? El Espíritu Santo te capacita para llevar a cabo toda buena obra. Y eso es. ¿Qué obra? Pues Él te enseña todo lo que yo he enseñado y te capacita para llevar a cabo la obra encomendada. ¿Qué obra? La del Espíritu Santo. ¿Qué obra es esa? La de la santificación, la del Evangelio. ¿Vale? Por eso podemos decir que todos de aquí estamos ungidos. ¿Cuántos están ungidos? Griten un fuerte gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver quiénes son los que están llenos. Ahora aquí la mano cuesta más levantarla. ¿Vale? ¿Se ha entendido, sí o no? Vale. La morada del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5:13 creo que es. ¿Alguien lo puede leer? Efesios 5:20 creo que es, o 5:13. No. Espérate, Juan. 5:18, perdonad. Muy bien. ¿Veis? Esto, vamos a entrar aquí, que esto es muy importante. Sí, esto va a ser muy importante, ¿vale? La nueva traducción viviente, pero por ejemplo lo que dice Reina Valera, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? El apóstol San Pablo, en la carta de los Efesios, primeramente, aquí pone una analogía que vamos a desgranarla de una manera rápida. Dice: no os embriaguéis. La palabra embriagar es perder el control cuando alguien está lleno de algo, ¿vale? Por ejemplo, se ha dicho muchas veces, una persona, no lo mismo que una persona beba una botella de vino, en este caso una copa de vino, con respecto a los hábitos, que una persona esté embriagada de vino. Entonces, cuando tú bebes una copa de vino, tú llevas al vino, porque todavía él no ha tomado el control tuyo. Pero cuando tú tomas una botella de vino, él toma el control de tu mente,
de tus sentimientos y de tu voluntad. Entonces estás a merced de él. Por eso le dice, no, y le pone este ejemplo, no os embriaguéis con vino, de lo cual hay desilusión. Antes bien, ¿no ves? Antes no esto, y si esto, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, no perder. ¿Por qué? Porque lo que te hace el vino es perder el autocontrol. El autocontrol humano te lo hace perder. No dices lo que piensas, no sientes verdaderamente lo que tienes que sentir y ejecutas las cosas sin pensarlo, sin creerlo y de una manera pues descontrolada. Eso es lo que te enseña. ¿Cuándo? No dice, habla de una palabra, embriaguéis. La palabra embriaguer es llenarse, ¿vale? No habla de una copa. Entonces, esta alusión y este ejemplo lo está hablando referente al Espíritu Santo. Entonces, si hemos dicho que cuando uno se llena de vino, el vino te lleva a ti, si damos un poquito de alusión dentro del contexto, si nosotros nos llenamos del Espíritu, ¿quién nos lleva a nosotros? El Espíritu es matemática, ¿vale? Si tú te llenas de vino, el vino te lleva a ti, es el que habla por ti, ¿vale? En cierta ocasión pude ver una película de los griegos y había un hombre que estaba embriagado y decía tonterías y le decía uno de allí, no le hagas caso, no habla él, habla el vino, ¿vale? Estaba embriagado y hablaba por lo que no sentía, lo que no quería y hacía lo que no debía. Entonces ahora el apóstol San Pablo aquí nos enseña una gran realidad de cuando uno se llena de algo, ese elemento que es el vino, te lleva a ti. Entonces ahora pone ese ejemplo, dice, antes bien, ¿ves? No hagáis esto, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora, Valderas, ¿cómo me puedo embriagar, por así decirlo, del Espíritu Santo para poder ser lleno de él? ¿Queréis saberlo? Pues vamos a verlo. La vida del Espíritu Santo es una santificación por medio del Espíritu de la palabra. ¿Vale? Mira, hoy he puesto un vídeo en el estado, ¿vale? Que salía este hombre llamado Paulo Wasser, hablando de la llenura, ¿vale? Y me decía que nadie me hable de llenura si no respeta y escucha la palabra. Es un fuego extraño, pero no es llenura. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de la llenura, para que un hombre pueda ser santificado, apartado y dedicado y lleno, tiene que ser un hombre que se consagre por medio de la palabra. Mira qué texto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que te santifica? La palabra. ¿No? Limpiaros. Dice, no, ya estéis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra te limpia, la palabra te santifica, la palabra te da crecimiento, la palabra te purifica. Dice, habiendo sido lavados por la palabra te lava, la palabra te regenera, la palabra te da crecimiento. Y la palabra te lleva, atención, porque si yo no tengo conocimiento, el Espíritu Santo no puede trabajar en mí. Por ejemplo, hemos leído el capítulo de Pedro, ¿verdad? El capítulo de Juan, que ha dicho, yo os recordaré. Pero ahora si viene una falsa doctrina contra mí y yo no estudio ni leo porque me aburro, prefiero otras clases de cultos, emociones, saltos, otros movimientos, ¿vale? Y yo no tengo conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo me va a capacitar si Él no me puede recordar porque yo no escucho nada? Dice el texto, yo recordaré todo lo que he enseñado. Pero si yo no he aprendido nada, porque la palabra recordar es traer a memoria algo escuchado, vivido o aprendido. Ni he escuchado nada, ni he aprendido, ni desarrollado. ¿Cómo el Espíritu Santo me va a traer a memoria algo que yo no he escuchado, que yo no he aprendido, que yo no he estudiado? Entonces no puede ser. ¿Qué pasa? Falsa doctrina. La recibes, la guardas en tu corazón. Porque la falsa doctrina es muy fácil de recibirla, pero luego es muy difícil de apartarla. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y cómo se hace? Vamos, primero, hay un llamado a la santificación por medio de la palabra, señores. Un hombre se tiene que santificar por medio de la palabra. ¿Vale? Hay que estudiar la palabra. Por eso dicen por ejemplo, en la ley de Jehová está mi delicia, ¿no? Meditar de noche y de día en la ley de Jehová. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Jehová. Luz a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Vale? Un mandamiento que Dios le dio a los hebreos sobre la palabra.
¿vale? Y ahora vamos a verlo. Creo que está en Colosenses 3:16, creo que está, que dice, la palabra de Dios, de Cristo, mora en abundancia en vosotros, ¿vale? La palabra de Jesús, de Cristo, more en abundancia en vosotros. ¿Sabes? El problema es que a veces, en abundancia, no mora la palabra de nosotros. Nos quedamos con las ganas que haga conversaciones cristianas. Nos reunimos para hablar de todo menos de la palabra del Señor, cuando es un mandamiento que la palabra del Señor lo enseña. La palabra de Dios more poco. No, en abundancia. ¿Sabes lo que es la palabra abundancia? Que rebose. Entonces nuestras conversaciones tienen que ir ligadas a la verdad de las Escrituras. Compartir la palabra, no debatir. Porque los cristianos comparten, los políticos debaten. Nosotros compartimos la palabra. Entre todos somos importantes. Aquí no hay nadie más que nadie. Todas las opiniones son buenas. Todos los puntos de vista son para escuchar y para analizar. Y nadie tiene el monopolio de la verdad. Entre todos podemos buscar lo que más se ajuste a la realidad de la palabra. Con cariño, con amor y aprendiendo los unos de los otros. Ese es el fin y el propósito de poder estudiar la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, no contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo contristo al Espíritu Santo? Efesios 4:30. ¿Vale? No contristéis al Espíritu Santo, del cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cómo contristo yo al Espíritu Santo? O sea, la palabra contristar es entristecer. ¿Y cómo lo entristezco? Cuando la palabra me dice, perdona a mi hermano, y yo no lo perdono. Ya estoy entristeciendo, ¿ves? Ya no estoy dejando de ser lleno. Porque la llenura no es, ahora, sé lleno. No es un impacto momentáneo. Es una condición de vida cristiana. Yo no puedo, por medio de una oración, investir al hombre para que sea lleno. La experiencia de la llenura tiene que vivirla él diariamente en sus carnes. ¿Cómo? Siendo un hombre obediente, sometido y entregado a la palabra. ¿Vale? Viene un hombre, por ejemplo, que a veces le hemos hecho sin querer, pero vamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, sé lleno. Primero hemos hecho 2 equivocaciones, ya no hemos rogado ni hemos pedido, sino que hemos hecho ahora. Hemos pedido a Dios como si yo fuera el rey y el Señor el siervo. Ahora. Y dice el Señor, no puede ser mañana o si yo quiero, no, ahora. Lo digo yo. Punto número 1. Hay que estar para corregirse. Yo le he hecho. Número 2. ¿Vale? La palabra del Señor nos enseña que el término no va así. Se llenó. No. Y soplo y todo. La operación que hizo el Señor de una manera esporádica para capacitarlos hasta que fueran investidos del poder, lo hago yo. ¿Os dais cuenta? Cómo cogemos un texto, lo sacamos del contexto y hacemos una doctrina en la iglesia del Señor. ¿Y sabéis lo malo? No es que los profetas, como dice Jeremías, los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes administran con su mano. Lo malo es que el pueblo sí lo quiere. Eso es lo que duele. Que el pueblo lo quiere. ¿No lo veis, hermanos? Que hacemos un evento de cante y los jueves por la noche y se llenan las iglesias. Hacemos un estudio bíblico y vienen 20, 30 personas. Esto es normal bíblicamente. Esto es anormal bíblicamente. No hay un buen fundamento. Porque uno de los principios bíblicos es, cuando uno se convierte de una manera legítima, es estudiar la palabra. Eso es. Llevamos 20 años o 15 años, yo qué sé, los años que llevamos luchando por un seminario. No podíamos, teníamos que irnos al seminario de los vecinos porque no teníamos dónde ir. Y ahora tenemos uno a nivel de Cataluña. ¿Y dónde está la gente? ¿Pero qué pasa? Que ellos se lo pierden. ¿Por qué? Porque no tienen un buen filtro para poder filtrar. Y cuando escuchen un mensaje por internet, lo recibirán. Y cuando escuchen un mensaje desde la estrada nuestra, porque también hay muchas equivocaciones, lo recibirán. Y nunca podrán crecer, y nunca podrán santificarse, y nunca podrán ser llenos. Porque la llenura no consiste simplemente en orar. La llenura consiste también en santificarse por medio de la palabra. No se puede separar. Gloria a Dios, van ligados. Oración, palabra. Palabra y oración. Y que lo separe porque no estudia. Porque no se pueden separar. Por ejemplo, no, ¿para qué tanta palabra? Ese no estudia. Ese no sabe lo que se dice. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se puede ligar. Oración. La oración se necesita. Porque por mucho que yo tenga el conocimiento de la palabra, si el Espíritu Santo no sensibiliza mi corazón, ¿cómo la llevo yo a cabo? Es el Espíritu Santo que me capacita para llevar a luz a cabo todo el conocimiento de la verdad. Entonces no se puede separar, ¿vale? La palabra con la oración con la palabra. Es inseparable. Ahora,
Vamos a ver. Efesios 4:30. Primero, no contristéis al Espíritu Santo del cual día fuisteis sellados. ¿Veis? Yo quiero vivir lleno. ¿Y qué es lleno? La experiencia que siente el creyente dejándose guiar por él en la obediencia de la palabra. Y yo vivo en mi vida, ¿vale? Gozo, paz, que ahora lo veremos, ¿vale? Primero, no contristo al Espíritu Santo. Segundo, no apago al Espíritu Santo. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede apagar el Espíritu Santo? Pues mira, pues tú viviendo como te dé la gana y el Espíritu Santo te va diciendo, te va mostrando con la palabra esto no, esto no, esto no, esto no, y llega un momento que los ruidos, en vez de sonar así, ya van sonando así. Y llega un momento que ya ni suenan, porque te haces inmune al ruido y no te duele. Y entonces el Espíritu Santo ya ha dejado de trabajar. Pero antes de que, cuando ya Él ha dejado de trabajar, es porque ya lo primero ha golpeado fuerte. Por eso llega un momento que tú vives de una manera que ya has apagado el Espíritu Santo. No le obedeces, no le haces caso. Primero lo entristeces y luego lo apagas. Dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Pues andar en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Aquí podemos ver algo que todo tiene en conjunto, que es un llamado a tu acción. Es algo que produce el Espíritu Santo, pero en última instancia es un llamado a tu acción. No os embriagáis, ¿ves? No, es una acción que tenemos que llevar a cabo y que Él produzca el sentimiento. Andar, ¿ves? Yo soy el que tengo que andar. Yo, en que Él produzca en mí un sentimiento, pero soy yo en última instancia quien tiene que ejecutar la voluntad de desear llevar a cabo el deseo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Lo entendéis? ¿Vale? No, dice, andad en el Espíritu. Ahora, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ves? ¿Qué está diciendo ahí? Que en la carne vienen deseos desordenados en contra del Espíritu. Y si tú los satisfaces, los alimentas, les haces caso, ¿vale? ¿Te das cuenta? Ahí mismo está habiendo una controversia. Entonces dice, andad en el Espíritu y no le hagáis caso, por así decirlo, a los sentimientos de la carne. Por eso hay una lucha, ¿vale? Que una de las mayores luchas que tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestra concupiscencia, ¿vale? Hemos dicho que el término como es para permanecer en la llenura y vivir gozoso, no contristar, ¿verdad? No apagar y andar. ¿Sí o no? ¿Vale? Y ahora, y vamos a acabar. He visto un hombre, o yo, no contristo al Espíritu Santo, porque aunque el hermano me haga algo, cuando automáticamente el Espíritu Santo me recuerda de que tengo que perdonar, yo automáticamente voy y le pido perdón. Entonces no ha dejado de contristarlo. Pero si el hermano constantemente me ha hecho algo, ¿vale? Y ahora el Espíritu Santo viene hablándome constantemente, llega un momento que se acaba apagando, porque yo no obedezco. Gloria a Dios, no obedezco a los golpes que el Espíritu Santo me está golpeando para que yo me reconcilie con el hermano. Y acaba, de primero se entristece, y luego se acaba apagando. Y yo, la evidencia de que lo hago, es que no estoy andando bajo el Espíritu, sino que estoy satisfaciendo los deseos de la carne, porque eso es un deseo de la carne, de ego, egocentrista, ¿vale? Y no le estoy dando la gloria a Dios. Entonces, viendo un hombre que vive de una manera correcta, ¿vale? Que no contrista el Espíritu, que no apaga el Espíritu, que anda en la ley del Espíritu y que no satisface los deseos de la carne, ¿cómo lo puedo ver? Porque cuando predica tiene un fuego predicando que no es que le aguante. Porque pega saltos, porque hace un movimiento, porque siente mucho a Dios, porque da las lenguas. Por eso, ¿queréis verlo en la Biblia? A ver si dice eso. No, vamos a verlo. La frase que hemos dicho antes es, yo no sé cuándo está la unción, porque ahí la unción se estaba refiriendo a la gloria, ¿vale? Porque yo sí que creo en hombres que Dios los respalda con su gloria. Yo lo he visto. Yo he visto a un hombre aquí que solamente con leer la palabra, la gloria de Dios cayó en la iglesia de una manera que no se podía ni predicar. Todo el mundo llorando. Yo creo en hombres que en todo lo que tocan prosperan. Lo dice la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo y todo lo que hace prosperarán. Todo lo que dicen, todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está avalando. Bienaventurado los perfectos de camino. Pero te das cuenta, dice, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, los que andan en la ley de Jehová, los que se guardan sus vestiduras, todo lo que emprendan, Dios los respalda. Entonces, un hombre, en lo que hace, cuando Dios lo respalda, ahí se ve. ¿Qué se ve? Que un hombre está siendo respaldado porque vive en obediencia. No que tiene la unción, ese término es equivocado, sino que es un hombre lleno. Y vamos a verlo, ¿vale? Y ya vamos a acabar con esto.
¿Me aguantan 5 minutos? ¿Vale? Primeramente, en Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Vale? Yo no sé cuándo está la unción, pero sí que sé un hombre. No. Sí que sé un hombre cuando está lleno. Porque mira, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a citar algo de lo que se contradiga en la palabra? El Espíritu Santo dice que hay que tener dominio propio, ¿sí o no? El Espíritu Santo dice que se haga todo decentemente y con orden, ¿sí o no? El Espíritu Santo dice que el Espíritu está sujeto al profeta, ¿sí o no? Que se hagan las cosas con cordura, ¿vale? Con paz, no entre un indocto. Hay 20.000 textos y contextos que enseñan que el hombre tiene que ser un hombre pasivo, tranquilo y cuerdo, ¿no? Pero ahora mismo hay un mover del Espíritu Santo y aquel hombre, lo que él enseña, lo contradice. ¿Cuadra? Si él está diciendo que seas cuerdo, que tengas dominio propio y que tengas mansedumbre y templanza, ¿cómo te va a visitar el Espíritu Santo? Vas a empezar a revolotear, a pegar saltos y a tirarte por el suelo. ¿Es él? Él se contradice. Enseña su palabra que no lo haga, pero él lo hace. ¿Eso tiene pies y cabeza? No, porque no se puede contradecir. Eso es una emoción que ha alterado al hombre y que va en contra de la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Porque Dios no puede enseñar lo contrario, ni puede avalar lo que Él no ha dicho. Si Él dice que tengas dominio propio, que tengas sujeción y que tengas capacidad y que se haga todo decentemente y con orden, no me ha visitado el Señor. Todo el mundo saltando como un loco, todo el mundo tirado por el suelo. ¿Qué va a ser el Señor? Ha habido una locura aquí. Esto ha sido una locura de emoción o yo qué sé lo que ha pasado. Pero el Señor no ha sido, ¿eh? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no lo enseña. Él no va a hacer una obra que se va a contradecir, ¿no? Si ha enseñado en Primera de Pedro que Él os enseñará, os recordará todo lo que ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo que ha dicho ahora no? Porque son manipulaciones de los hombres. Mira, hermanos, yo he visto a hombres que son expertos en manipular sentimientos. Ahora vas a recibir, vas a sentir a Dios como nunca lo has sentido. Las almas, como buscan eso, ya están sintiéndolo. Y se caen por el suelo. Le he visto manipular los sentimientos de los hombres. ¿Vale? O están predicando, te miran a la cara y según lo que ellos van diciendo, ¡pum!, tu cara se arruga, ya saben ellos más o menos lo que piensas, y van y te dicen, asiente y dice el Señor, no temas. Y tú te la gozas, porque te fías más de una profecía que venga de un hermano de afuera de la palabra del Señor. Te dice la palabra, yo estoy contigo, no te lo crees. Viene un hombre y te dice, oh, pequeño mío, asiente y dice el Señor, y te va gozando por la casa, me ha hablado el Señor. Eso es falta de fundamento cristiano. Pero las iglesias buscan eso. Vas a una iglesia, das 40 profecías y se la gozan. Predican la palabra y no viene nadie. Cuando dice la palabra del Señor que la única profecía certera, sin intervención humana, legítima, verdadera, es esta. ¿No hay más? Pero ellos escuchan una profecía y se sorprenden. Y expertos en dar profecías, ¿eh? Porque eso se puede ver. ¿Sabéis que la palabra del Señor nos enseña que la cara es el espejo del alma? Y ahora mismo se va manipulando textos. Y hay personas que somos expresivas. Y según qué texto se vaya diciendo, hermano Joselero, pues la cara del hermano ha sido arrugada por causa de las circunstancias y yo ya he dicho, ya está. Ahora hablo de la enfermedad, uno la arruga y digo, ese pasa algo en su casa. Y ya voy y hago, oh, pequeño mío, no te preocupes, yo soy el Dios que sana. Déjame, si ha dado en el clavo, tío Hércules, ha dado en el clavo. O ve a uno que lo está pasando mal, ya voy yo y digo, no te preocupes, yo soy el Dios de la plata y del oro. Está pasando por mi trato. ¡Ay, chacho, ha dado en el clavo! Que no, que es un fenómeno. Y lo que quiere es manipular los sentimientos. Dejaros de manipulaciones de sentimientos que prediquen mal la palabra. No hay más. Aquí está. La palabra del Señor. Viva y eficaz. Y poderosa. Y con el propósito por el cual Dios la envía, ella realiza su función. Gloria a Dios. ¿Vale? Seguimos. Entonces vamos a ver un hombre lleno del Espíritu y acabamos con esto. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dominio propio. ¿Vale? Es algo que la palabra del Señor enseña. ¿Vale? Nos enseña la palabra del Señor, mansedumbre, templanza, fe. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos muestra el Señor? Atención. Que hay evidencias externas, actitudes externas, que visualizan una llenura interna. ¿Lo entendéis? Hay acciones humanas que se visualiza que un hombre está lleno internamente. La acción que está haciendo declara que está lleno por dentro. Y una de las cosas que más hay, ¿sabes lo que es? Dominio propio. ¿Sabes lo que quiere decir dominio propio? Capacidad y sujeción. No descontrolarte.
El apóstol Pablo tiene que decir, no hablen todos en lenguas como locos. ¿No ves que si entran en doctos dirán, locos estáis? Prefiero 5 palabras con el entendimiento para la edificación de los hermanos que 1000 habladas lenguas. Ahora el Espíritu Santo ha tomado al apóstol San Pablo para que se cree un orden en la iglesia, y ahora va a venir aquí un estruendo de gloria, y todo el mundo se va a caer por el suelo y va a empezar todo el mundo a saltar. ¿Eso es orden? Venga, todo el mundo ahora, poneros en pie, empezar a adorar al Señor, a adorar en lenguas, todo. Poco a poco. Vamos a intentar que las escrituras reinen en la iglesia del Señor. ¿No? Porque no, es lo que queremos, ¿sí o no? Yo es lo que quiero, yo no vengo al culto para escuchar a cuatro pensamientos. Yo vengo al culto para escuchar la palabra del Señor. ¿Vale? No me importa de quién sea, por medio de quién, porque yo no busco el talento, yo busco la realidad de la palabra. Hay quien mira el envoltorio de afuera y hay quien mira el contenido de dentro. ¿Vale? Cualquier hermano que se suba por aquí y que diga lo que la palabra del Señor dice, aleluya y gloria a Dios, y eso es gloria para la casa, para mi vida, para mi familia. ¿Por qué? Porque yo vengo con mi casa a la iglesia, y mi casa necesita de una administración y necesita de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Y yo necesito, pues, un siervo que predique la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Y ya acabo con esto. ¿Qué es la llenura? La experiencia que el hombre siente dejándose guiar por él, a la obediencia de la palabra. Entonces, ¿cómo puedo ver un hombre lleno? ¿Me lo puede decir alguien y acabamos con esto? Un hombre lleno se ve un hombre capacitado, un hombre pasivo, un hombre tranquilo, un hombre con paz. La palabra dice mansedumbre, templanza. ¿Vale? Contra tales cosas no hay ley. Por eso el apóstol San Pablo en el capítulo 14 dice, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿cómo puede...? Ahora os hago una pregunta. ¿Cómo puede ahora mismo? Yo soy un hermano que ha venido de afuera, ¿vale? Hago un culto extraordinario y todo el mundo empieza a saltar, a brincar y se manga en el culto, aparentemente la gloria más grande del mundo entero. ¿Eso es lógico? Quiero que me entendáis, ¿eh? Y no nos marchemos al otro extremo. Es que somos bautistas. No, somos bíblicos. Creemos en la palabra. ¿Vale? A mí me llama un hermano, me dijo un hermano antes de ponerme en la escuela bíblica, ¿vale? No, Valderas, ¿es que eres bautista? Me dijo. Digo, no, bautista. Digo, tengo un primo que se llama Bautista, ¿si eso te vale? Digo, sí, yo creo en los dones del Espíritu, pero harto. Atención, a un hombre conocido de la zona. Pero como enseña la palabra, que eso quede bien claro. Creo en los dones del Espíritu. Yo creo. ¿Quién no cree? Yo creo. Creo en los dones del Espíritu. Creo que Dios sigue actuando por medio del poder de su Espíritu. Creo que Dios le da dones a los hombres, con poder, con milagros, con señales, con maravillas. Pero también creo que Dios lo hace de una manera bíblica. ¿Vale? Que ha habido tanta alteración emocional que a veces la gente ha dudado de lo que viene de Dios y de lo que viene del hombre. Pero no porque Dios no lo haga, sino porque los hombres han manipulado los milagros. Porque si Dios me da un don a mí, ¿qué lo activo? Cuando yo quiero, cuando Él diga. Cuando Él diga. Si no, sería yo que tiene el don. Pero sin embargo, Dios me ha dado el don a mí. Pero con todo eso cuando viene una persona, es Dios quien activa ese don porque Él le ha placido en su soberanía y en su divina voluntad. Entonces yo no soy nadie. Yo soy el medio que Dios ha querido utilizar para sanar a aquella persona. Entonces creo en los dones del Espíritu Santo, pero creo como enseña la palabra del Señor y no como lo hacen los hombres. ¿Creo en las profecías? Sí, cuando Dios habla, no cuando los hombres se le inventan. ¿Creo en el mover del Espíritu en la iglesia? Sí, cuando es el Espíritu Santo que toca las vidas, no cuando los hombres se emocionan. Entonces todo eso hay que dejarlo bien claro, mi forma de ver las cosas de una manera bíblica. Entonces, ¿qué buscamos? ¿La emoción? No, yo no busco la emoción. Yo busco la devoción en su palabra. ¿Amén? Y con eso vamos a acabar, ¿vale? Por eso dice la palabra del Señor, acabo con un texto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce el hombre lleno? Por sus frutos. ¿Y qué son frutos? Mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Te das cuenta? Paciencia. Todas esas cualidades tienen algo en común. Un hombre sosegado, un hombre tranquilo, un hombre estable, un hombre con dominio propio. ¿Vale? Y aquí lo dejamos. ¿Se ha entendido bien? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Si vemos un hombre que Dios lo está utilizando de una manera poderosa, ¿qué decimos? Está lleno, muy bien. Está ungido. Esa sería una mejor expresión. Es verdad que no se hace a veces con malicia, pero si la Biblia nos enseña así, pues vamos a intentar corregirnos, ¿sí o no? La palabra nos enseña que cuando vemos un hombre que Dios lo respalda en todo lo que hace, es un hombre lleno. ¿Vale? En ti pienso.